Bienvenidos al espacio donde el madridismo no se narra, se siente. Aquí no solo hablamos de historia, la vivimos. Si llevas el blanco en el corazón, si te emociona cada jugada, cada rumor y cada latido que sale del Bernabéu, estás en el lugar correcto. Suscríbete, deja tu like y acompáñanos, porque lo de hoy no es simplemente información, es una historia que huele a movimiento grande. Imagina que todo empieza con una llamada breve, silenciosa, casi invisible. No aparece en titulares, no se viraliza, pero mueve más que cualquier rueda de prensa. Una conversación que despierta curiosidad en los despachos elegantes del fútbol europeo, donde los trajes hablan menos, pero deciden más. Y en medio de esas conversaciones surge un nombre que no necesita descripción: Luis Díaz. Un jugador que ha transformado la banda izquierda en una autopista para su creatividad y que ahora podría estar en medio de una operación que nadie vio venir, pero todos empiezan a sospechar. Lo fascinante de estas historias no es lo que se publica, sino lo que se insinúa. Rumores que no nacen al azar, sino que aparecen cuando alguien quiere medir las reacciones, provocar silencios y observar qué club parpadea primero. Lo que comenzó como un comentario discreto se ha convertido en una sospecha con nombre propio, que alguien en Madrid ha decidido que el talento de Luis Díaz no puede seguir siendo solo admirado desde lejos. Florentino Pérez conoce demasiado bien el tablero. Él no ficha por capricho ni por moda, ficha cuando una pieza encaja estratégicamente. Y esta, amigos, podría ser una jugada maestra, no solo por lo que aporta dentro del campo, sino por lo que significaría arrebatárselo a otros que lo desean. Porque sí, aunque nadie lo diga en voz alta, en Barcelona hace meses que lo observan, que lo sueñan y que lo nombran en reuniones discretas. Y ahora, la posibilidad de que ese sueño aterrice en Madrid empieza a incomodar más de lo esperado. Luis Díaz observa todo desde la distancia, pero no tanto como para ignorarlo. Su nombre ya circula entre quienes saben leer los pequeños gestos, las sutilezas. Nadie lo dice abiertamente, pero se percibe que no vería con malos ojos vestirse de blanco. No es una cuestión de desprecio a nadie, es simplemente la atracción natural que produce un club que juega Champions sin calculadora, que convierte jugadores en leyendas y que, cuando llama, hasta el silencio se escucha diferente. El encaje futbolístico parece diseñado a propósito. Luis Díaz tiene velocidad, desequilibrio, sacrificio, inteligencia táctica y una virtud que enamora al Real Madrid. Aparece justamente cuando el partido se atasca. En un equipo que vive de transiciones rápidas, de decisiones instantáneas y de jugadores que transforman el ritmo, él sería una pieza que no solo suma, sino que cambia el juego. Mientras tanto, el Barça, limitado por números, está obligado a soñar con cautela. Necesita reforzarse, pero no con promesas, sino con realidades inmediatas. Y ahí está el problema. Cuando el Madrid se fija en algo, ya no se trata de competir solo por fichar, sino por resistir. Y resistirse a una operación así nunca ha sido tarea fácil. Pero aquí viene el giro. Luis Díaz ya no está en Inglaterra. Ahora está en Múnich, bajo la mirada fría y matemática del Bayern. Un club que no regala talento, que no negocia por impulso y que entiende el mercado como una operación quirúrgica. Y aún así, hay un detalle que empieza a mover la balanza: la disposición del propio jugador. Cuando un futbolista comienza a imaginar otro destino, todo cambia. No se dice, pero se nota. Y en Madrid, mientras tanto, hay un aire diferente. Xabi Alonso ha transformado el ambiente. No busca nombres, busca perfiles que se integren en su idea de juego. Intensidad controlada, creatividad disciplinada y jugadores que conviertan lo complejo en natural. Y si hay un perfil que encaja en esa visión, es el de Luis Díaz, un extremo que no solo rompe líneas, sino que entiende cuándo pausar, cuándo asociar, cuándo desequilibrar. Lo que hace esta historia tan poderosa es que ya no se trata solo de un fichaje, se trata de un mensaje, de demostrar que el Real Madrid, una vez más, no reacciona, anticipa, y cuando el Madrid se adelanta, todo el fútbol europeo contiene la respiración. Mientras unos analizan cifras y cláusulas, otros observan los detalles. Publicaciones en redes, gestos sutiles, palabras neutras que suenan a despedida. En Múnich ya hay quienes preparan dos escenarios. En Barcelona hay quien mira esta posibilidad con resignación. En Madrid hay quien lo ve como una oportunidad histórica.
porque Luis Díaz ya no solo es un jugador deseado, es una decisión que podría redefinir una temporada, un proyecto y quizás incluso la rivalidad más grande del fútbol moderno. Y si esta historia apenas está empezando, imagina lo que viene. Por eso, si estás disfrutando de cada giro, cada revelación y cada movimiento silencioso de esta trama que ya huele a bombazo, suscríbete, deja tu like y mantente cerca, porque si esto explota, créeme, lo vas a querer vivir aquí. Lo que está ocurriendo ahora no se ve en los titulares, se percibe en los movimientos lentos, en reuniones que no aparecen en las agendas oficiales y en conversaciones donde nadie toma notas, pero todos entienden la importancia de cada palabra. Florentino Pérez no empuja puertas, las abre cuando sabe que el momento es exacto. Y ese momento, dicen algunos, empieza a tomar forma, porque en operaciones como esta, el primer paso no es la oferta, sino la intención. No es preguntar cuánto cuesta, sino cuánto puede aportar. Y Luis Díaz representa un tipo de futbolista que no solo mejora el equipo, sino que lo reinterpreta. En partidos cerrados, cuando el rival defiende con 11 y el reloj aprieta, él no solo encara, sino que desordena. Y en un Madrid donde la imaginación también gana finales, ese tipo de jugador tiene un valor incalculable. Mientras tanto, en Múnich, el Bayern atraviesa un momento curioso. No está debilitado, pero tampoco está impermeable. Están ajustando piezas, buscando equilibrio y rediseñando un proyecto que, aunque sigue siendo poderoso, ya no transmite esa sensación de intocable que tenía hace algunas temporadas. Y cuando un club se encuentra en ese punto exacto entre fortaleza y transición, es cuando más vulnerable está ante movimientos inteligentes. Los alemanes lo saben, y saben también que el Madrid no llega con promesas, sino con decisiones. No llega con improvisaciones, sino con proyectos. Mantenerlo sería una declaración de fuerza, venderlo podría ser una jugada estratégica, pero dejar que el jugador empiece a desconectarse emocionalmente, eso sí sería un error. Y según algunas fuentes cercanas al vestuario bávaro, ese proceso ya ha comenzado. No públicamente, no abiertamente, pero sí silenciosamente, en esos detalles que solo los futbolistas reconocen. Y aquí entra el factor humano, porque los grandes fichajes no se deciden únicamente en oficinas, sino en corazones. Cuando un jugador empieza a imaginar la camiseta blanca, cuando visualiza su nombre en el Santiago Bernabéu, cuando escucha el himno de la Champions desde el túnel como local, algo cambia. No lo dice, pero lo siente, y cuando lo siente, ya no hay vuelta atrás. En Madrid, Xabi Alonso se mantiene sereno, pero su postura deja claro que si el club decide dar el paso, lo hará con su aprobación total. Ha identificado lo que el equipo necesita para llevar su idea de juego a un nivel superior. Un extremo que no solo ataque, sino que piense, que no solo corra, sino que interprete. Y Luis Díaz, sin buscarlo, ha terminado convirtiéndose en ese perfil que no es solo refuerzo, sino evolución, porque el Real Madrid no ficha simplemente para ganar más, ficha para cambiar la forma de ganar. Y eso, precisamente eso, es lo que asusta a sus rivales. Y es aquí donde Barcelona entra en escena con una mezcla de frustración y resignación. Ellos también lo quisieron, también lo vieron perfecto para su proyecto, también imaginaron cómo podría encajar. Pero hay una diferencia que en el mercado pesa más que cualquier discurso. Querer no es poder, y cuando el Madrid se mueve con decisión, los demás deben moverse con cautela. Esa es la ley no escrita del mercado. Lo más interesante es que esta historia ya no depende solo del dinero, depende del momento, depende del deseo del jugador, depende de cuánto interés está dispuesto a mostrar el Real Madrid sin enseñarlo demasiado. Porque en el fútbol moderno, los movimientos inteligentes no hacen ruido, hacen historia. Y si llegaste hasta aquí, es porque también lo sientes, porque sabes que esto no es solo un rumor, es una posibilidad, es una historia en construcción. Así que quédate cerca, porque lo que viene ahora no es repetición, es evolución. Y cuando evoluciona, el mercado tiembla. Si quieres seguir cada giro, cada filtración y cada gesto silencioso que podría acercar a Luis Díaz al Santiago Bernabéu, suscríbete, deja tu like y activa las notificaciones. Lo que está por ocurrir no lo vas a querer escuchar en otro lugar. En este punto, la historia ha dejado de ser simple rumor y empieza a convertirse en un fenómeno que se mueve por capas. Lo que antes eran susurros en despachos, ahora son análisis estratégicos. Lo que comenzó como una sospecha
sospecha ahora es una posibilidad seria. Y lo más determinante de todo, no solo se está hablando de Luis Díaz, se está planificando. En un mercado lleno de improvisaciones, el Real Madrid nunca improvisa, calcula, observa, espera, y cuando decide actuar, lo hace sin marcha atrás. Florentino Pérez sabe que hay operaciones que no solo fortalecen un equipo, sino que modifican el ecosistema emocional de la competición. Este fichaje tiene ese tipo de impacto. No se trata únicamente de sumar un extremo brillante, sino de mandar un mensaje claro. El Madrid no está construyendo solo para ganar, está construyendo para dominar. Y eso es exactamente lo que empieza a percibirse en Valdebebas. Xabi Alonso, metódico, sereno y silencioso, ha comenzado a perfilar cómo encajaría Díaz en su sistema, no como un recurso puntual, sino como una pieza importante de un sistema que combina control, agresividad y adaptación, porque el Madrid moderno no se basa solo en talento, sino en flexibilidad. Y Luis Díaz es precisamente eso, un jugador capaz de adaptarse sin perder su esencia, de obedecer una estructura y al mismo tiempo romperla si el partido lo exige. Mientras tanto, en el Bayern, las señales internas han comenzado a cambiar. No hay alarma, porque el Bayern no entra en pánico. Pero sí hay reconocimiento. Reconocen que por primera vez, el ambiente alrededor de Luis Díaz ya no es exclusivamente bávaro. Hay preguntas, hay comentarios, hay silencios incómodos, hay compañeros que lo miran distinto, hay entrenadores que ya piensan en planes alternativos. Y eso, en el fútbol de élite, es el primer síntoma del cambio. Los directivos del Bayern han comenzado a planear los dos caminos posibles, algo que nunca ocurre cuando un jugador está completamente asegurado. Camino 1. Renovar, mejorar su estatus, convertirlo en pilar indiscutible y blindarlo emocionalmente. Camino 2. Aceptar que su mente empieza a girar hacia otro horizonte y convertir la salida en una operación que refuerce su posición como club. Y justo ahí es donde el Real Madrid tiene ventaja, porque lo que atrae no es solo el club, es el momento, el proyecto joven, ambicioso y elegante que está construyendo Xabi Alonso, la revolución silenciosa que se está gestando en el Bernabéu. Todo eso no se ve, pero se siente. Luis Díaz, por su parte, mantiene la calma, entrena, compite, responde con profesionalidad, pero ya no parece indiferente. No hace declaraciones directas, pero tampoco las desmiente cuando surgen. Su lenguaje corporal ha cambiado, no para provocar, sino para no ocultar. Está en ese punto donde un jugador comienza a entender que hay decisiones que no son un salto, sino una evolución. Y es aquí donde esta historia alcanza un punto interesante, el momento en el que el deseo del jugador empieza a tener más peso que cualquier cláusula. En el fútbol moderno, los contratos sujetan, pero la voluntad empuja, y cuando la voluntad empuja, siempre se abre una puerta. Desde Barcelona, la sensación es diferente. No es miedo, es realidad. Ellos también lo observaron, también encajaba en su estilo, también habría sido fichaje estratégico. Pero el mercado exige más que intención, y ahora, el Barcelona observa cómo el Real Madrid podría hacer de esta historia no solo una operación, sino un golpe moral. No por necesidad, sino por autoridad. Y ese, amigos, es el tipo de fichaje que no solo te trae goles, te trae respeto, te trae poder, te trae silencio en los rivales. Por eso, los que conocen los tiempos del mercado dicen que esta historia no se va a decidir en una semana, pero tampoco se va a desvanecer. Está en fase de construcción, lentamente, inteligentemente, inevitablemente. Y cuando la construcción termine, solo habrá dos imágenes posibles. Luis Díaz celebrando en Múnich su renovación, o caminando por el túnel del Santiago Bernabéu, escuchando cómo miles de madridistas pronuncian su nombre como si lo hubieran esperado toda la vida. Si quieres estar aquí cuando eso ocurra, ya sabes lo que tienes que hacer, porque cuando esta historia llegue a su momento decisivo, va a ser tan grande que no bastará con que te la cuenten, tendrás que vivirla.